santo eres Dios. La tierra está llena de tu gloria. Las naciones den honor y alabanza solo a ti. Que tu luz brille en mí y el mundo sabrá que eres real. Que los cielos te alaben. Dios, eres hermoso. La tierra cantará aleluya a nuestro Rey. Decimos: santo, santo eres Dios. La tierra está llena de tu gloria. Las naciones de honor y alabanza solo a ti. Y que tu luz brille en mí y el mundo sabrá que eres real. Que los cielos te alaben. Dios, eres hermoso. La tierra cantará aleluya a nuestro Rey. Que los cielos te alaben. Dios, eres hermoso. La tierra cantará aleluya a nuestro Rey. Aleluya a nuestro Rey. Aleluya a nuestro Rey. Una vez más, iglesia, con nuestras voces, digámosle: que los cielos te alaben. Que los cielos te alaben. Dios, eres hermoso. La tierra cantará aleluya a nuestro Rey. Que los cielos te alaben. Dios, eres hermoso. La tierra cantará aleluya a nuestro Rey. Aleluya a nuestro Rey. Aleluya a nuestro Rey. Sí, Señor. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú... Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Mateo, capítulo 15.
Allí nos dicen así los versículos 21 hasta el 26. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Dios bueno, en esta mañana queremos ante todo darte gracias por la vida de nuestra hermana Consuelo González, quien un día estuvo entre nosotros, pero ahora, Señor Dios, tu voluntad se ha cumplido en su vida y tú la has llevado a tu presencia, a la casa del Padre, para siempre. Señor Dios, sentimos profundamente su ausencia, pero nos gozamos por su presencia delante del trono. Y ahora también, Dios, te rogamos que nos hables por esta palabra y ministres a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, haya lugar en nosotros y en la vida de quien, por tu Santo Espíritu, tú la traigas y la necesite. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este relato encontramos a una mujer que sale prácticamente de la nada. Es una mujer completamente anónima, como pasa con otros personajes generalmente en los evangelios, y que se dirige a Jesús en una petición para su tiempo, para su momento, para su cultura, completamente inesperada. Es una mujer madre de familia, también sabemos que es una mujer gentil, o sea, pagana, y que como los paganos solían hacer, adoraban dioses extraños, tenía creencias religiosas extrañas, pero era una mujer que tenía un serio problema que la afligía. ¿Cuál es el problema más grande que puede tener usted en este momento? ¿Cuál es el problema que quizás más le aflige? Esta mujer tenía un problema muy grande y la actitud que ella manifiesta muestra su profunda aflicción, porque dice que venía tras Jesús y tras sus discípulos y comenzó a gritar y a decirle. Cuando una persona tiene una aflicción muy grande, grita. Cuando grita es porque tiene una aflicción muy grande. Pero muchas veces las personas no gritan a viva voz. Muchas veces las personas gritan en silencio. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo una persona está pidiendo y está diciendo, por favor, ayúdenme, que alguien haga algo por mí. Al parecer Jesús era su último recurso y esperaba algo de él. Ante eso, ella de pronto se encuentra con varios obstáculos. Por una parte está su condición de menospreciada.
era una persona sumamente menospreciada. Y era menospreciada primero por ser gentil, por ser pagana. Y los judíos prácticamente, en lugar de amarlos, los judíos odiaban a los paganos o a los gentiles, a los que no eran judíos. Por otra parte, otro obstáculo que esta mujer encuentra es el silencio de Jesús. Jesús no le responde palabra y de pronto ella y sus discípulos malinterpretan el silencio de Jesús. Pero otro obstáculo que ella encuentra es el prejuicio de los discípulos de Jesús. Los prejuicios sí que son un problema. Los prejuicios sociales, los prejuicios raciales, los prejuicios religiosos y a veces también los prejuicios familiares, los prejuicios sexuales son un problema en la interrelación humana. Y aquí están los discípulos de Jesús llenos de prejuicios y esos prejuicios son un inconveniente, son un obstáculo para que esa mujer pueda acercarse a Jesús. Sin embargo, a pesar de ello, ella persiste y ella reconoce a Jesús y lo reconoce tanto que lo llama Señor y lo llama Hijo de Dios o Hijo de David, perdón. Lo llama Señor, Hijo de David. No sabemos de dónde ella obtuvo esa idea, ese conocimiento, pero llamó a Jesús Señor e Hijo de David. Y en su momento le presentó su petición y persistió tras él. Y se sobrepuso al menosprecio y a los prejuicios, y se sobrepuso a los obstáculos, y demostró una gran fe, según Jesús lo reconoció al final. Entonces, lo que nos llama la atención de esta mujer es su fe, esa grande fe. Cuando Jesús le dice, grande es tu fe, eso es realmente algo admirable. Pero algo nos enseña a nosotros la gran fe de esta mujer. Y yo quiero que nos concentremos en esta mañana en cómo en esta mujer desconocida, anónima, la fe la movió a orar para un contacto de vida. La fe la movió a orar. Por una parte, la fe de esta mujer nos enseña que una situación puede ser innegablemente real, definitivamente. Pero nosotros podemos verla diferente si la miramos desde la perspectiva de Dios. Es que usted no sabe lo que me está pasando, es que usted no se imagina por lo que estoy pasando, por lo que estoy atravesando. Sí, las situaciones humanas de crisis son innegables, son reales, absolutamente reales. Pero eso no significa que no podamos verlas diferente, desde una perspectiva diferente. Ella vino delante de Jesús. La primera cosa que ella le dice a Jesús es: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Eso sí que era grave, muy grave. Era una situación que se salía completamente de sus manos. Para la mente moderna, la mente de hoy, puede resultar difícil comprender este evento, porque implica actividades y poderes y realidades espirituales que el mundo hoy día no comprende o no las cree. Pero en el mundo grecorromano del Nuevo Testamento esto era muy común. Sin embargo, el asunto está más bien en definir qué significa o qué implica. Podía ser una posesión diabólica que era tan frecuente en ese tiempo, en ese mundo. O también podría ser algo que simplemente tuviera un sentido y una aplicación física. A veces visible, a veces se percibía, ¿ya? A veces se percibía una persona cuando estaba endemoniada o tenía una posesión diabólica, pero a veces era algo completamente inadvertido, como sucedió en la sinagoga de Nazaret cuando Jesús comenzó a predicar la primera vez. Ahí estaba, como decir en esta congregación, la gente escuchando y mirando atentamente a Jesús,
predicar acerca del texto de Isaías, y de pronto de en medio del grupo, de en medio de la comunidad que escuchaba a Jesús, un hombre se levantó y comenzó a maldecir a Jesús. Y nadie se había dado cuenta de que fuera o estuviera poseído por ningún demonio. Sin embargo, era evidente que el diablo o algún demonio, algún espíritu diabólico estaba obrando en él. Desde luego que era obvia la actividad satánica, pero la expresión atormentada por un demonio alude más a las formas como se expresaba el demonio o el espíritu impuro, como lo llama Marcos, que a una actividad que meramente fuera algo en lo que la persona manifestara algo concreto, pero generalmente se manifestaba en hechos perversos. Yo creo que una persona que lleva a cabo hechos perversos en alguna forma está influido por el diablo o por espíritus diabólicos. Hoy la noticia nacional es un hombre que mata a su hermano y a su mamá. ¿Y quién puede explicar eso? Hechos perversos, hechos diabólicos. A veces se manifiestan hechos inmorales, se manifiesta en un vocabulario soez, o se manifiesta en vicios, en adicciones, o a lo sumo puede manifestarse en desórdenes físicos y mentales. Pero definitivamente detrás de todo eso está el mal, está la presencia del mal y la ausencia de Dios. Hermanos y hermanas, nuestra más grande lucha generalmente es con la crudeza de nuestras realidades. Esas cosas que pareciera que no pudieran o no debieran estar sucediéndonos a nosotros. Eso que jamás pensamos que nos llegaría. Y que a veces nos hace decir o exclamar como Job en medio de sus sufrimientos: el mal que yo más temía me ha llegado. Esa situación que se sale completamente de nuestras manos, aquello que nos cuesta mucho aceptar y de lo cual quisiéramos deshacernos de alguna manera, cosas de las cuales nuestra mente pareciera decirnos: esto no tiene remedio, esto no tiene salida o no puede ser de otra forma. Y cuando esto es así, muchos toman diferentes caminos. Algunos terminan autoderrotándose en la vida, otros toman caminos más trágicos, diferentes caminos para librarse de sus problemas. Pero por alguna razón esta mujer tomó el camino de la fe. Esa, después de todo, es otra opción. La fe es otra opción. Independiente de si decimos que es la mejor opción, pero la fe es otra opción. Y esta mujer decidió mirar las cosas desde una perspectiva diferente, quizás más forzada por las circunstancias, pero lo hizo. Y desde la perspectiva de Dios, las cosas son diferentes. Jesús acudió en una ocasión a la casa de una muchacha que murió. Y cuando Jesús entró, la gente estaba gritando y llorando y la muchacha tendida en la sala, ya muerta. Pero Jesús le dijo a la gente: dejen de gritar y de llorar, que ella no está muerta, solo está dormida. Y la gente comenzó a burlarse y a criticar a Jesús. Y no entendieron que Jesús estaba mirando las cosas desde la perspectiva de Dios. Hermanos, la fe aquí, en este sentido, la fe es encuadrarse desde una posición diferente para ver las cosas desde otra perspectiva, para que aquello que estamos viviendo no nos absorba en un callejón sin salida del cual pensamos no hay solución. La fe es volver los ojos a otra fuente de ayuda.
A esta mujer seguramente no le habían funcionado sus tradiciones, ni sus dioses, ni sus recursos, ni sus rezos, ni sus ceremonias, ni sus ritos. No le había funcionado nada. Y ella tuvo que aprender que la mejor opción era la fe. Mirar las cosas desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de Dios. Entonces, uno se pregunta en qué consiste la verdadera fe. La fe tiene muchos sentidos y definiciones en el Nuevo Testamento, pero Jesús le habla aquí a esta mujer de una gran fe, de una fe realmente significativa, que esta mujer decidió asumir. Entonces yo creo que Jesús estaba hablándonos de una verdadera fe. ¿Qué es la verdadera fe? La verdadera fe persiste. La verdadera fe es aquella actitud que persiste a pesar de los obstáculos o de lo imposible que algo parezca. En el versículo 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él. Vino y se postró ante Jesús. Aquí hay una dinámica muy importante que es necesario que nosotros percibamos. Porque en el versículo 23 dice que los discípulos de Jesús se quejaron diciendo: despídela, haz algo por ella y despídela porque viene gritando detrás de nosotros. Pero en el versículo 25 dice que ella vino y se postró ante él. Probablemente los discípulos de Jesús habían formado una especie de anillo de seguridad alrededor de Jesús y ellos no querían que nadie que no estuviera autorizado por ellos se acercara a él, y mucho menos una mujer, y una mujer pagana. Y ellos no estaban dispuestos a permitir que ella se acercara a Jesús. Jesús le respondió a la petición de los discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer escuchó eso. Entonces corrió y estuvo dispuesta a correr el riesgo y se metió por entre los discípulos y vino delante de Jesús y se postró delante de él. Y eso tiene que tener un sentido diferente al que uno inicialmente piensa. Téngase en cuenta que Jesús respondió a lo que le dijeron los discípulos. Ellos le dijeron: despídela. Y eso significa que ellos no estaban dispuestos a hacer nada por ella, no tenían interés en hacer nada por ella. Así que el mejor sentido de esta expresión puede ser: atiéndela y dile que se vaya. Y creo que es así porque al parecer la actitud de los discípulos de Jesús, que eran judíos, no era la mejor hacia ella. Así que el obstáculo más grande que ella enfrentaba era el prejuicio moral y racial de los mismos discípulos de Jesús. Por más extraño que parezca, ellos no pensaban que esta mujer pudiera estar mejor de lo que estaba. Ellos no tenían interés en hacer nada por ella, ni en mejorar su situación. Los judíos pensaban que los gentiles no tenían remedio, que los gentiles no merecían nada, que los gentiles no podían ser objeto del amor y la bendición de Dios. La manera de pensar de muchas personas que piensan que algo no es posible era exactamente la misma forma en que pensaban aquellos discípulos de Jesús. Sí, hay mucha gente que piensa que algo no es posible, que algo no es digno para determinada persona, porque quién sabe en qué condición está y Dios no la puede bendecir. Pero a pesar de todo eso, la mujer continuó clamando delante de Jesús. Entonces viene la oración. Señor, socórreme. Señor, haz algo por mí. Si tus discípulos no están dispuestos a hacer nada por mí, Señor, tú haz algo por mí. Y en este caso la oración tiene varias dimensiones.
Primero, la oración es ver las cosas desde otra perspectiva. Señor, estas son mis circunstancias. Señor, este es mi problema. Señor, esta es mi lucha. Señor, esta es mi crisis. Señor, haz algo por mí. Esto es lo que se dice acerca de mi problema. Tus discípulos esto es lo que piensan. Pero Señor, tú haz algo por mí. En segundo lugar, la oración es reconocer el poder de Dios sobre las cosas imposibles. Esta mujer le trajo a Jesús un problema humanamente imposible. Y en tercer lugar, la oración es postrarse delante de Jesús y rogarle: Señor, haz algo por este problema que tengo. Nosotros solemos actuar en forma muy extraña a veces. Y los discípulos de Jesús son un espejo sumamente crudo de eso. Los discípulos de Jesús buscaban sacarle el cuerpo a las cosas serias. Por una parte, a veces apartaban a los niños para que no vinieran a Jesús. Recuerden también el caso cuando ante una multitud hambrienta, ellos simplemente dijeron: Señor, mándalos a sus casas, despídelos, que se vayan a sus casas. Y ahora, ante una situación como la de esta mujer, ellos simplemente dicen: Señor, despídela, porque viene gritando detrás de nosotros, que se vaya, nos está molestando. Al parecer, en lugar de ayudar, obstaculizaban la obra de Jesús. En tercer lugar, la fe entonces, cuando es real, sabe lo que puede recibir de Dios como bendición de gracia. Cuando es real, la fe sabe lo que puede recibir de Dios como bendición de gracia. En el versículo 26 dice: respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo pienso que Jesús estaba poniendo a prueba a esta mujer, estaba probando su fe. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que Jesús estaba haciéndole caso a sus discípulos, pero en realidad Jesús estaba pensando era en la mujer. Él le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Cuando la mujer se postra a sus pies, entonces se suscita un diálogo entre él y ella, un diálogo un tanto irónico, algo así como cuando nosotros hablamos con alguien para que otro escuche, ¿sí o no? Y ese diálogo tiene un cierto sentido de ironía aquí hacia los discípulos. La respuesta de Jesús se podría parafrasear así: mujer, y esto era para que escuchen ellos. Algunos piensan que pueden monopolizar las bendiciones de Dios o que las bendiciones de Dios son solo para ellos. Y piensan que los demás son como los perros que no merecen nada. Y parece que la mujer supo seguirle el juego a Jesús, porque su respuesta fue: tienes razón, Señor. Pero aún nosotros, de los que se piensa que no merecemos nada, que no podemos lograr nada, que no podemos cambiar o ser bendecidos, podemos aspirar a una pequeña muestra de la gracia de Dios que para nosotros sería suficiente. Déjenme decirles esto en cuarto lugar. La fe entonces logra ver realizado lo que aprende a esperar de Dios. Amén. Miren lo que dice el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, socórreme. Y luego en el versículo 27 ella dice: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Yo quiero que usted observe esta progresión que hay aquí. Primero, ella viene detrás de Jesús gritando, 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 obsesivamente frenética, preocupada por su hija. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, mi hija, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero luego ella simplemente dice, Señor, socórreme. Y finalmente ella dice, Señor, aún yo siendo un perro, dependo de lo que tú hagas por mí. ¿Cómo podríamos definir la fe en el contexto de esta narración? Miremoslo de esta forma. La mujer cananea estaba viviendo en carne propia de una manera punzante, una realidad dura y sordida, eso es claro. Pero en algún momento ella supo de Jesús, de lo que Jesús hacía y supo de sus milagros. Marcos dice que ella, habiendo oído de Jesús, entonces fue a buscarlo. Entonces ella vio en Jesús la posibilidad de que esa realidad que estaba viviendo podría cambiar. En realidad ella comenzó a ver otra realidad. Ella comenzó a ver una realidad más allá de lo que estaba sufriendo en ese momento y que se salía completamente de su control. Probablemente ella supo de cómo Jesús había resucitado al hijo de una viuda, o había resucitado a la hija de 12 años de Jairo, el jefe de la sinagoga, o quizás supo también de cómo Jesús le había devuelto a su hermano enfermo a María y a Marta. Seguro ella supo eso. Y ella llegó a la conclusión de que si Jesús hizo eso por ellos, ¿por qué no puede hacerlo por mí? ¿Por qué no puede hacerlo por mi hija? Miren ustedes la respuesta final de Jesús. Mujer, grande es tu fe. Mujer, grande es tu fe. Solamente hay 2 veces en todo el Nuevo Testamento, o al menos en los 4 evangelios, en los que Jesús usa esa expresión. Una vez fue con un centurión romano que también era pagano, y ahora con esta mujer que también era pagana. Grande es tu fe. Pero observen ustedes esto: como fue de grande su fe, esa fe la llevó a hacer una grande petición, esa fe la llevó a hacer una grande oración. Miren ustedes cómo su frenética gritería se convirtió después en un dócil ruego y después en una total rendición. Señor, yo estoy dispuesto a recibir de ti lo que tú quieras hacer por mí y por mi hija. Y conforme ella rindió su problema, miren bien, conforme ella rindió su problema, fue de grande lo que logró. Entonces, la fe no es empecinarse en que Dios haga lo que nosotros queremos. Señor, haz lo que yo quiero, haz lo que te pido. Señor, piensa en mi problema es este y haz lo que yo quiero. No, esa no es la fe. La fe es lo que nosotros somos capaces de rendir a Dios, confiar en Él, esperar en Él y creer que Él hará lo que es mejor. Amén, hermanos. Jesús hará lo que es mejor. Y Jesús hizo aquí lo que fue mejor para ella. Hágase contigo como quieres. Amén. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos queridos, nosotros encontramos entonces que es la fe, la seguridad de lo que Dios ha de hacer conforme a su soberana voluntad, lo que mueve la voluntad de esta mujer a fin de hallar vida para su hija. Y en ella entonces nosotros podemos ver también nuestra propia situación. ¿Sí? Si esta mujer no hubiera orado, su hija se habría perdido para siempre. Pero ella estuvo dispuesta a luchar e interceder por su hija, pero también estuvo dispuesta a rendir su voluntad a la voluntad de Jesús. Él siempre hará lo que es mejor.
Amén, hermanos. Amén. Dios bueno, a ti sea, Señor Dios, la honra y la gloria y la alabanza. Este pasaje nos enseña muchas cosas. Sobre todo nos enseña a saber rendir a ti todo problema, toda lucha, toda necesidad y esperar en tu soberana voluntad. Este pasaje nos enseña que tú siempre tienes para nosotros lo mejor. Nosotros desde nuestra perspectiva podríamos pensar que lo mejor es esto o aquello, pero jamás podremos imaginar siquiera qué es lo mejor para ti y en tu voluntad. Porque siempre, Señor, creemos que tú tienes mucho más y mejor para darnos que lo que nosotros tengamos para pedirte. Ayúdanos a aprender, Señor, a someternos a tu voluntad, a seguir el consejo de tu palabra cuando nos dice que no nos afanemos por nada, sino que traigamos todas nuestras peticiones delante de ti en toda oración y ruego con acción de gracias. Y tu palabra nos promete que la paz, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Señor, que nuestra fe, una fe verdadera y auténtica, nos lleve a orar humildemente ante ti y a someter a ti todo problema y toda nuestra voluntad y esperar de ti siempre lo mejor. Sí, Padre, que se haga y se cumpla en nosotros, porque tu voluntad siempre será buena y perfecta. Señor Dios, mira quién en alguna manera esta tarde, aquí en esta congregación, pueda estar teniendo un problema muy grande. Señor, que esa persona sepa rendir ese problema a ti, dejarlo en tus manos y simplemente esperar en lo que tú estés dispuesto, Señor, para hacer en su vida y con respecto a su necesidad. Toma, Señor, cada lucha, toma, Señor, cada preocupación, cada carga, toma todo aquello que se sale de control, que nosotros no podemos cambiar, que no podemos manejar, que no podemos solucionar. Señor Dios, toma todo eso, toma el control sobre todo eso por tu gracia y tu misericordia. Y Señor, que en su momento, conforme a tu voluntad, se manifieste tu bendición sobre esa situación. Nosotros, sabiendo esperar y teniendo paciencia, también creceremos, porque todas las cosas a los que te aman, los ayudan a bien. A ti sea, Padre amado, la honra y la gloria y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estemos de pie. Dios les bendiga.